Bien, ¿qué vamos a hacer en los siguientes minutos? Voy a hacer una pequeña introducción. Posteriormente viene la conferencia de 45 minutos y al final dejamos unos 20 para preguntas, en las cuales pasaremos un micrófono a cada uno de ustedes que quiera hacer la pregunta y nuestro expositor tratará de resolverla de la mejor forma. Bien, yo quiero hacer énfasis en la misión de la fundación, porque creo que es importante que todos entendamos. La preocupación de la fundación es lograr la difusión de la historia. La historia, lamentablemente, se perdió en los últimos años del peso de cadena, por ejemplo, el colegio se había retirado como cátedra. Afortunadamente ya se recuperó nuevamente. Y lo que nosotros queremos es que en todo caso exista una cercanía entre lo que es la historia y lo que somos nosotros como individuos. Y contar sobre todo la historia de una manera que sea grata. No una cosa de un discurso que se duerma uno escuchando eso. Creo que es parte del éxito, pero en la medida que se complemente, en la medida que se tenga una historia a las personas. Esta mañana cuando venía al hotel, veía cuánta cantidad de motos hay aquí también en el México y en toda nuestra ciudad. Me recordó algo que sucedió en el Oblast de Crimea. Crimea es una zona limítrofe entre lo que es Ucrania y Rusia. Hoy lamentablemente abrazada por una guerra desde el punto de vista absurdo, pero bueno, a veces tienen con eso las historias. Una persona en su moto cruzaba la frontera de Ucrania hacia Rusia todos los días. Y esta persona en su moto llevaba atrás un costal con tierra. Cuando las autoridades soviéticas lo paraban y me decían: señor, usted para volver a decir que yo soy jardinero, estoy contratado a hacer de Rusia. Y yo lo que yo todos los días es un tipo con tierra ganada para evitar el trabajo de que no le den a la tierra y todo eso. Perfecto, así todos los días llegaba su moto, los guardias revisaban y tiraban la tierra de la vuelta, etc. ¿Cómo así? 20, 25 días después, un oficial de la guardia rusa dice: este personaje lleva comprando y se la tiene en eso está como raro, ya venimos. Y descubre que el señor no era la primera realmente. Era contrabandista de motos. A esa altura ya llevaba 25 motos de contrabando a Rusia, y eso que iba a almorzar a su casa, no sé, si no llevaría 50. Pero bien, yo me dice: porque eso tiene relaciones con nuestra conferencia. Tiene varias relaciones. La primera es que, bueno, si estamos hablando de la rueda, bueno, la moto tiene dos, esa es la más simple relación que hay. Pero también tiene una más de fondo, y es que la moraleja que nos enseña en esta historia es que nosotros vemos pero no observamos, y eso es una gran diferencia. En el mundo cuántico es todo. El mundo cuántico es todo lo que nos rodea, son estos materiales, el piso, la silla, etc. Pero la diferencia es que el mundo cuántico se detiene en las partículas que componen cada uno de esos planos. O sea, tienen que observar para poder hacer historia. Y de hecho la física se empieza a hablar del mundo cuántico hasta 1900, donde el físico empieza a exponer una serie de teorías. La rueda tiene opinión vieja, 5500 años, no es un invento realmente, pero más descubrimiento que no se le atribuye a una persona específica. Entonces diremos que esa moraleja que nosotros vemos pero no observamos. Hoy me es gratísimo presentar al doctor Bernardo Gómez, y digo que gratísimo el doctor porque realmente es doctor, es PhD en física. Él estudió en el Colegio Andino, se le facilitó el aprendizaje del idioma alemán y viajó a Puebla, Alemania, en la Universidad de Bonn. Se graduó en física, tiene una maestría en física también y tiene un doctorado en ciencias sociales y física. Doctorado en Ciencias Naturales, Física Nuclear Experimental de la Universidad, docente investigador y profesor emérito de la Universidad de los Andes, docente en cursos de física subatómica, aceleradores y detectores de partículas y grandes ideas de la física. Ha participado en varias investigaciones a nivel mundial de suprema importancia por los descubrimientos, una de ellas es de Hamburgo, Alemania, un experimento con pistas balas en su conferencia de trata. Otra de Fermilab, en Batavia, Illinois, Estados Unidos,
En el CERN, el instituto que en Suiza experimenta con precisamente ese gran evolucionador de hadrones, LHC, participó en el 2006 y 2015. Participó en el descubrimiento del cuarto experimento de Fermilab en 1995 y en el descubrimiento del bosón de Higgs, un experimento que ya bastante técnico de mucha importancia. Es miembro de número de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Nucleares. Vamos a caer con un experto en científico. Doctor Fernando, bienvenido a esta organización. Bueno, muchas gracias. Muy contento de estar aquí colaborando con el Festival Internacional de Historia, el sexto Festival Internacional de Historia aquí en Villa de Ley. El tema de la rueda al mundo cuántico. Ustedes ven aquí una imagen de trayectorias que siguen las partículas elementales cuando las estudiamos. Tengo un mensaje para transmitirles a ustedes que es muy importante y lo hago de entrada para que no se nos vaya a quedar al final y no llegue. Este mensaje es que todo lo que nosotros vemos en nuestro mundo cotidiano es el resultado del esfuerzo que han realizado todas las personas que nos antecedieron. Es el resultado de los esfuerzos de las generaciones anteriores que nos dejaron a nosotros cultura, nos dejaron prosperidad, la capacidad de poder progresar, de vivir bien. Hoy nosotros vivimos mejor que todas las generaciones anteriores del mundo porque tenemos mejores condiciones. Nuestra vida llega a fácilmente acercarse ya a los 100 años, cuando antiguamente no era sino a lo sumo unos 50 años. Esto es el resultado de un avance que ha habido en la humanidad. Y lo hemos heredado, recibimos de las generaciones anteriores ese avance, esa cultura, la recibimos como un tesoro, porque nosotros no la hicimos. Lo que nosotros somos hoy es gracias al esfuerzo de los anteriores. Por eso debemos respetar eso que existe hoy en día, cuidarlo, recibirlo, construir sobre esto y dejar mejores condiciones para las futuras generaciones. Muy importante, lo que nosotros hacemos tiene efecto no solamente para el mundo de hoy, sino también para el mundo futuro. Y es nuestro compromiso como miembros de la especie humana el aportar en la misma medida en que hemos recibido. Ese es un mensaje muy importante que voy a mostrar a ustedes aquí en esta charla. Importantísimo el entendimiento que tenemos nosotros, que hemos alcanzado a lo largo de las generaciones, el entendimiento del universo, de la naturaleza. Qué interesante, la física es la más simple de las ciencias, no la más difícil. A veces estamos equivocados y pensamos que la física es bien difícil, y eso se debe a que la naturaleza es simple, es lo más fundamental. Lo dice Isaac Newton: la naturaleza no hace nada en vano, y más es en vano cuando menos pasa, porque a la naturaleza le complace la simplicidad y no es dada la pompa de lo superfluo. Muy importante, esa es la clave del éxito, la simplicidad. Si hacemos algo complicado, difícil, no va a ser tan exitoso que si hacemos las contribuciones de forma simple. La naturaleza es simple, más es en vano cuando menos pasa. Uno de los grandes científicos de todos los tiempos, de lo máximo, el hijo de un herrero autodidacta, nunca pudo ir a la escuela, de la época de la Revolución Industrial, comenzando la Revolución Industrial en Londres, ese Londres que pinta Charles Dickens en sus cuentos. Es Michael Faraday, además de hacer contribuciones extraordinarias, como concebir la idea de campos, la unificación de electricidad y magnetismo, Michael Faraday se pregunta de qué está hecha la electricidad. A pesar de que se conocen leyes de electricidad y magnetismo, no se sabe de qué está hecha la electricidad. Y Michael Faraday propone poner en un tubo
un gas con un par de electrodos, un altísimo voltaje, 1000 voltios, 2000 voltios, y observar una descarga eléctrica en este gas. Es como llevar un rayo al interior del tubo y estudiarlo, ir reduciendo la presión del gas que hay dentro del tubo, ir sacando con una bomba el gas que está allá adentro, y claro está, la descarga va a empezar a flaquear, a reducirse la descarga hasta que se acaba. Antecitos de que termine la descarga, piensa Michael Faraday, lo que nos quede allí será el constituyente de la electricidad. Esto se estudia a lo largo del siglo XIX. 1823 empiezan a hacer estos estudios con los tubos de descarga. 200 años. La respuesta a la pregunta de Michael Faraday se tiene apenas 3 años antes de terminar el siglo XIX, 1897. Ahora vamos a ver un tubo de descarga. Ponemos dentro del tubo un gas de un elemento químico puro y ponemos los electrodos, 1000 voltios, y aparece la descarga y hay una emisión de luz, una luz que es característica del elemento químico que está dentro del tubo. Hacemos pasar esta luz emitida por esa descarga como resultado de la descarga dentro del tubo y vamos a obtener, qué curioso, haciendo pasar la luz por el prisma, no un continuo de colores como en el arco iris, lo que estudió Isaac Newton, ¿no? Lo que vamos a obtener es una serie de líneas que son características para cada elemento químico. Esas líneas características es un fenómeno cuántico que estamos observando, un fenómeno que resulta de la transición del átomo excitado de un estado alto de energía de excitación a un estado de menor energía de excitación. Al pasar del estado muy excitado al menos excitado, hay energía que es emitida en la forma de radiación y la observamos como radiación de colores, como luz visible de colores. Son estas líneas que están aquí y esto nos indica que los átomos tienen niveles discretos de energía. Estas líneas corresponden a esas transiciones, son saltos cuánticos de un nivel de energía alto a un nivel de energía menor. Entre más grande es el átomo, mayor cantidad de niveles de energía tenemos y mayor será el número de líneas que tenemos. Así, por ejemplo, en la parte inferior vemos muchas líneas del espectro de emisión del uranio, mientras que en el caso del hidrógeno, el más simple de los átomos, un solo protón en el núcleo, un solo electrón orbitando en torno al núcleo. Son pocas líneas, las más sencillas de todos, en el hermosísimo espectro. Hay un par de líneas más. Veamos algo muy interesante. Si hacemos pasar por el prisma la luz que proviene de las estrellas, vamos a encontrar un minuto el continuo de emisión de la estrella. La estrella emite luz en todas las longitudes de onda, es un continuo de emisión, pero si observamos con detalle vamos a encontrar unos faltantes, y esos faltantes son líneas características de los átomos que hay en torno a la estrella. La estrella misma, como nuestro Sol, tiene una temperatura tan alta que allí no hay átomos. Los átomos están descompuestos. Hay el núcleo por un lado, cargas positivas, los iones positivos, electrones por otro lado, movimiento dentro de la estrella. No hay átomos con niveles discretos de energía, pero en el exterior de la estrella, la atmósfera de la estrella es un gas que está compuesto de lo que se va produciendo en la estrella. En la estrella hay fusión de hidrógeno, va resultando helio. Entonces alrededor de la estrella debe haber hidrógeno, debe haber helio. Y miren lo interesante, vamos a encontrar líneas como esta línea que está acá, que corresponde al hidrógeno. Esta línea corresponde al hidrógeno. Por aquí hay una línea roja que de pronto por la iluminación aquí no se ve tan claro, también es del hidrógeno. Pero por ejemplo se ve en el Sol esta línea clarísima de absorción, es que pasa la luz que emite el Sol y en la atmósfera del Sol, en el gas que rodea el Sol, hay una absorción justo de esa línea. ¿Quién es el responsable? Son los átomos de helio que tenemos alrededor del Sol. Esta es una línea característica
física del helio y está allí como una línea faltante, como una línea en un espectro de absorción. Podemos así reconocer desde aquí, desde la Tierra, de qué están hechos las estrellas. Podemos conocer que en todo el universo los átomos son los mismos. Y muy importante, lo que nosotros observamos en los espectros de las estrellas, esas líneas de absorción que nos permiten identificar cuáles son los elementos químicos que hay en esas estrellas o en los alrededores de esas estrellas. Estrellas que pueden estar muy lejos, por ejemplo a 13.000 millones de años luz, es decir que la luz viajando desde la estrella hasta la Tierra le toma 13.000 millones de años en llegar muy distante. La luz fue absorbida, produciendo el espectro de absorción hace 13.000 millones de años. Hace 13.000 millones de años para una estrella que está así de lejos. Y estamos recibiendo aquí esa información hoy. Estas líneas las estamos produciendo aquí hoy en la Tierra con un tubo de descarga que ponemos en nuestro laboratorio sobre una mesa. Y la explicamos con la física construida en el siglo XX, que es la mecánica cuántica, para explicar esos espectros de los átomos, las líneas espectrales de los átomos. Fue construida en el siglo XX, fue construida en nuestra época. Así estemos en el siglo XXI, es la física de nuestra época, que aplica para los fenómenos que están ocurriendo hoy aquí en la Tierra. Pero esas mismas leyes de la mecánica cuántica aplican perfectamente para observar, para explicar las líneas de absorción que ocurrieron, los fenómenos de absorción hace 13.000 millones de años. Eso lo que nos muestra es que el comportamiento de la naturaleza no cambia con el tiempo. Qué interesante. Así que las leyes que nosotros encontramos sobre la naturaleza son construcción humana y esas se pueden ir cambiando con el tiempo. Tenemos historia en las leyes de la ciencia, pero el comportamiento de la naturaleza no tiene historia. La naturaleza se comporta hoy como se comportó hace 13.000 millones de años. Algo que es importante, aprendemos sobre el universo mirando los espectros, las líneas espectrales, y esto a partir de lo que llamamos espectroscopía, a partir de los tubos de descarga. Interesante es que hay cantidad de fenómenos que ocurren en nuestro entorno que nosotros no vemos directamente. Para nosotros son invisibles, pero el ingenio humano logra hacerlos visibles. A pesar de que sean invisibles, logramos descubrirlos. Vamos a ver cómo es un ejemplo de esto. Miren, nos ubicamos en Alemania, en Baviera, en el año de 1895. El personaje es el rector de la Universidad de Würzburg. Él es Wilhelm Conrad Röntgen. Él está en su laboratorio, un laboratorio que ha montado, donde tiene un tubo de descarga. Este aquí es el tubo de descarga. Tiene una placa con sulfuro de zinc, que es una sustancia que presenta un fenómeno de luminiscencia. Cuando incide energía sobre esta placa empieza a emitir luz. Hay un efecto de luminiscencia. Esto sirve para monitorear, para registrar la presencia de alguna energía. Qué curioso. Röntgen pone su transformador en carrete de Röntgen, que tiene un número muy alto, miles y miles de espiras. Es el secundario del transformador, es el que permite que en el secundario tengamos miles de voltios, digamos 2000 voltios, y lo ponemos entonces ese voltaje en el tubo de descarga. Apenas conectaba ese voltaje, observaba en la placa, curiosamente, un efecto de luminiscencia, sin que estuviera directamente en el rayo, en el interior del tubo. Estamos en el exterior, es el entorno, y así Röntgen puede explorar que alrededor del tubo hay una radiación, y él observa que esta radiación es poderosa,
él se va alejando del tubo, y a medida que va tomando distancia, tiene la placa que va registrando la radiación. Entre mayor es la distancia, más tenue es lo que muestra esta placa. La intensidad de la radiación va disminuyendo con la distancia. Esta radiación puede atravesar incluso la puerta del laboratorio, y por fuera del laboratorio logra observar todavía que está la radiación. Empieza entonces a estudiar qué pasa si la radiación atraviesa diversos materiales, atraviesa papel, atraviesa libros, y de pronto ocurre lo extraordinario. Röntgen tiene en una mano la placa que muestra la presencia de la radiación, se acerca al tubo, y entre el tubo y la placa monitora pone su mano, y lo que obtiene es esto. Lo que él obtiene es una imagen de los huesos de su mano. Él está viendo el interior del cuerpo humano. Él reconoce que esta radiación es tan poderosa que puede atravesar el cuerpo humano. Los diversos tejidos que tenemos en nuestro cuerpo absorben esa radiación no por igual. Así los tejidos blandos absorben poco de esa radiación que está atravesando el cuerpo, pero los huesos absorben mucho más. El resultado es que en esa placa que registra la radiación que incide, en esa placa queda una imagen de los huesos de la mano de esta persona, el Röntgen. Él queda extraordinariamente impactado, va a su casa, conversa con su esposa, le pide que vaya al laboratorio, y allí entonces la esposa de Röntgen le pide entonces a su esposa que ponga la mano aquí encima del sobre, donde tenemos en el interior de ese sobre sellado una película fotográfica, una placa fotográfica. Pone Berta Röntgen su mano allí, encima tiene el tubo de descarga, pone el voltaje con su transformador grande, y el resultado es que después de eso, un instante de la radiación que atraviesa la mano de Berta Röntgen, esa radiación atraviesa el sobre grueso y deja una huella en la película, hace revelada la película, y lo que se obtiene es esto. Esto es la primera radiografía, la fecha es el 8 de noviembre de 1895, por primera vez tenemos una radiografía. Él no lo da a conocer, con su esposa hace un compromiso, vamos a mantenerlo en secreto, porque él se encierra en su laboratorio a estudiar esto. Él solo quiere darlo a conocer cuando ya tenga claridad de qué es lo que está ocurriendo. Pasa todo el mes y va estudiando eso, y al cabo del mes, en diciembre de 1895, saca esta publicación, una nueva clase de rayos. Esto es entonces algo que publica a la Sociedad de Física Médica del Estado de Baviera en Alemania, y el mundo se entera. Es diciembre de 1895, existe una fuente de luz, una luz poderosa que permite observar el interior del cuerpo humano. Nunca antes en la historia de la humanidad un descubrimiento científico había tenido un impacto gigantesco que tuvo este impacto. La mano de Berta Röntgen viendo el interior de la mano. Por primera vez se tiene un registro de los huesos de una persona que está viva, porque hasta ese momento el estudio de los huesos era algo que existía solamente con los muertos. Había que tomar los cadáveres para estudiar anatomía. La mano es algo muy especial, muy significativo para los seres humanos. Así, por ejemplo, las bellísimas pinturas rupestres en la cueva de Altamira en España, hace 25.000 años, que fueron registradas allí estas pinturas, la cotidianidad de los seres humanos de esa época. Y está la firma de quien hizo estas pinturas. Es la mano de esa persona de hace 25.000 años. Y ahora tenemos la mano de nuestra época. Esa es la mano de Berta Röntgen, muy especial caso. En tiempos modernos, digamos, en tiempos modernos tenemos
él recurría a los cadáveres para los estudios de anatomía. Bellísimas obras de Leonardo, pero era a partir de los cadáveres. Rembrandt luego nos hace esa pintura hermosísima que es la clase de anatomía. Tenemos entonces esta ilustración bellísima, esta obra de Rembrandt, la clase de anatomía, también con un cadáver, pero ahora es el ser humano vivo que nos está ofreciendo la oportunidad de aprender anatomía sin tener que recurrir a abrir el cuerpo de la persona. Es con los rayos X que se logra. Bueno, y es fácil hacerlo, porque todo el mundo tiene la herramienta, es el carrete de Ruhmkorff, es el transformador, se utiliza para la telegrafía en esa época. Y la telegrafía lleva el mensaje por el mundo, que en Alemania existe la fuente de esa radiación desconocida que Röntgen llamó rayos X. Y esto se propaga por el mundo. En Nueva York, en enero del año siguiente, en 1996, ya están haciendo radiografías. En los almacenes venden el equipo que se requiere, los transformadores, los tubos de descarga. En los consultorios médicos se hace ahora radiografías. Así, tienen un tubo de rayos X aquí y tenemos entonces el paciente y los rayos X atraviesan el paciente y el médico puede observar aquí el interior del cuerpo humano, porque lo que tiene es un aparato donde hay una lámina que emite luz cuando llegan los rayos X, como el sulfuro de zinc, y entonces puede verse, registrarse qué partes del cuerpo de la persona son iluminadas claramente, qué partes hay absorción de esa radiación que proviene del tubo de rayos X. María Curie y su hija Irene viajan, ponen una ambulancia de rayos X donde ponen en el interior una camilla, debajo de la camilla está el tubo de rayos X. Es la Primera Guerra Mundial y ellas hacen entonces estudios de los heridos para aliviar, para poder tratar mejor a los soldados que han sido heridos en la guerra. Es la primera vez que se utiliza esta moderna herramienta, los rayos X, en una guerra. María Curie y su hija Irene. Pero ¿cuál es la naturaleza de los rayos X? ¿De qué están compuestos estos rayos X? Es extraño que no se observan fenómenos de interferencia de los rayos X como se observan cuando la luz pasa a través de una doble rendija o a través de una rejilla de difracción. No se observan esos patrones con los rayos X. La razón la descubre Max von Laue, desde 1912 en Berlín. Él se le ocurre que esta radiación es tan poderosa, que son ondas electromagnéticas de tanta energía, que las oscilaciones son de una frecuencia alta. La longitud de onda, la distancia entre máximo y máximo es tan pequeñita que es equivalente a la distancia entre átomos en los cristales que encontramos en la naturaleza, de tal forma que si uno hace incidir la radiación sobre un cristal, vamos a tener entonces los rayos X difractados, y en una película vamos a tener la incidencia de estos rayos, donde vamos a tener los máximos de interferencia, de la radiación que es dispersada, que es difractada en los diversos átomos del cristal. Lo que obtenemos es entonces algo así, una imagen como esta, que registra Max von Laue y envía el resultado a Albert Einstein. Einstein recibe esto como una tarjeta postal donde se pueden ver estos puntos que son los rayos que nos están mostrando la estructura cristalina. Albert Einstein dice: este es el experimento más hermoso en la historia de la ciencia. Esto abre el camino para estudiar los cristales, para estudiar la estructura de la materia sólida. Los cristales muy ordenados, se va aprendiendo así a manejar esta información, que es información que parte de una estructura de 3 dimensiones y nos está llevando a imágenes donde a partir de estos puntitos, que son los máximos de los rayos que parten de cada uno de estos átomos, la luz se va difractando en cada uno de estos átomos y va a dar entonces bajo ciertos ángulos
máximos de interferencia o mínimos, y donde están los puntitos son los máximos de esos rayos X difractados. Existe en Irlanda un científico muy destacado, perdón, un instante, eso es. Este personaje es el Dr. Bernard. Él es irlandés, él es el sabio de la ciencia, así lo llaman, el sabio de la ciencia, el Dr. Bernard, John Desmond Bernard. Y a él se le ocurre que él puede estudiar la estructura de la materia también cuando es compleja, cuando la estructura no es tan simple, tan ordenada como en los cristales. Él estudia biomoléculas, él estudia macromoléculas, y él piensa que se puede con rayos X, con la difracción de rayos X, obtener una imagen de la estructura de estas macromoléculas gigantes que tienen cientos de átomos en su estructura. ¿Y cómo es que están ubicados estos átomos? Con un grupo de investigación, un grupo de estudiantes se ponen a estudiar esto. Él reúne los esfuerzos del laboratorio Cavendish de la Universidad de Cambridge con la Royal Institution, que es la institución real, la institución antigua de Michael Faraday. De joven en estas instituciones forman el grupo de trabajo del Dr. Bernard, y entre ellos la más destacada de las estudiantes es Rosalind Franklin. Rosalind Franklin es quien estudia esa estructura en el ADN, y es el descubrimiento de la doble hélice del ADN. Eso ocurre hace 70 años, es el año de 1953, cuando con los esfuerzos experimentales de mediciones con rayos X de Rosalind Franklin se logra un instante. De Rosalind Franklin se logra entonces reconocer una doble hélice en el ADN. Esto es el nacimiento de la genética. A partir de allí se desarrolla la investigación en el ADN, y eso es lo que ha llevado a una verdadera revolución en el mundo de hoy en día, con el diseño genético que se puede hoy en día lograr a partir de estos esfuerzos del estudio de la estructura del ADN. Watson y Crick reciben el premio Nobel por esto. Rosalind Franklin ni siquiera es reconocida por sus esfuerzos. Ella ya había fallecido cuando se otorgó el premio Nobel, debido a que enfermó de hacer tantas mediciones con rayos X. Eso produce cáncer, y ella murió entonces muy joven, no alcanzó a recibir el premio Nobel de Medicina. Pasamos ahora entonces a Francia, donde está Henri Becquerel. Henri Becquerel, esto es en enero del año siguiente al descubrimiento de los rayos X, es decir, un mes después del descubrimiento de los rayos X. Röntgen ha reportado que en el tubo de descarga observa un fenómeno de luminiscencia, y el señor Henri Becquerel, en la Academia de Ciencias de Francia en París, estudia la luminiscencia, y él piensa la luminiscencia que se presenta en las paredes del tubo debe ser la fuente de los rayos X. Él está equivocado, eso no es así, pero él quiere explorar eso. Puede ser que es esta luminiscencia que hay en las paredes del tubo de donde parten los rayos X, y entonces él conoce que las sales de uranio, si son excitadas por el sol, van a emitir una radiación. Es luminiscencia que proviene de la excitación de los átomos por el sol. Tenemos entonces el caso de tener un sobresellado grueso donde tenemos una placa fotográfica en el interior. La idea de Becquerel es poner esto en la ventana para que incida la luz del sol sobre las sales de uranio que coloca encima de ese sobre. La idea es que el sol excita luminiscencia en el uranio, y el uranio entonces, como consecuencia de esa excitación por el sol, va a emitir los rayos X que atraviesan el sobre y van a dejar la huella en la película.
Desafortunadamente es enero de 1896, donde hay época cuando hay un tremendo invierno y entonces no logra tener las condiciones del clima adecuadas para este experimento. Apenas durante unos minuticos hubo el sol incidiendo sobre el uranio y él pensó, bueno, durante esos minuticos probablemente se logró excitar algo de las sales de uranio para que al grito de estos rayos X atraviesen el sobre y dejen una tenue huella en la película, porque fueron apenas unos minuticos. Habían pasado varias semanas guardando esto en la gaveta del escritorio, el sobre sellado, las sales de uranio encima. Oscuridad total allá adentro, no hay luminiscencia porque el sol está incidiendo, allí hay oscuridad. Cuando abre la gaveta, saca la película para hacer el revelado, lo que encuentra no es una pequeña radiación, no es una pequeña huella, sino una huella muy fuerte. Aquí vemos que está haciendo el revelado de esa placa que sacó del sobre, y lo que encontramos es esto. Esta es una de las grandes fotografías, una de las grandes imágenes en la historia de la ciencia. Es una huella muy fuerte. Aquí vemos que había esta estrellita que estaba colocada encima del sobre que encerraba la película, y encima de eso las sales de uranio. Esta estrellita estaba absorbiendo la radiación que provenía de las sales de uranio. Él reconoció en plena oscuridad, no hay luminiscencia alguna, no se están excitando los átomos del uranio, pero la radiación está, y es una radiación poderosa como la de los rayos X. Logra atravesar el sobre grueso, logra dejar una huella muy intensa. Es el descubrimiento de lo que se llama radioactividad. Este nombre lo puso María Curie a ese fenómeno. Ella reconoce que esto no es el resultado de reacciones químicas, no es que estamos reuniendo diversos elementos químicos para tener una reacción y que de aquí surja esa radiación. Ella nos dice la radioactividad no resulta de procesos químicos que liberan la radiación, más bien es una propiedad intrínseca de los átomos, característica y diferente para cada elemento químico, y esto resulta entonces para una serie de elementos químicos. María Curie y su esposo Pierre Curie, y lo hacen poniendo un par de placas planas paralelas, entre ellas hay un voltaje, y en la placa interior tienen una cazuelita con el material que quieren explorar para ver si es radioactivo o no. Hay un voltaje que ellos pueden medir entre las placas. Mientras no haya ningún elemento, mientras no haya elemento alguno en esta cazuelita, se mantiene el voltaje. Ponen un elemento químico que sea radioactivo y se descarga este condensador. Se descarga debido a que la radiación emitida por esa sustancia que está en la placa interior, esa radiación ioniza el aire que hay entre las placas y se establece una corriente eléctrica entre las dos placas que descarga el condensador. ¿Qué tan rápido se descarga? Es una medida de qué tan radioactivo es ese elemento. Estudian así lo más que pueden del sistema periódico de los elementos. Pierre Curie trabaja dictando clases en un colegio donde hay un buen laboratorio de minerales y llevan así los minerales y exploran. Reconocen de pronto que hay algunas sustancias que son mucho más radioactivas que otras. Algunas no son radioactivas, otras son algo radioactivas, pero hay un par de sustancias que son altamente radioactivas y que nunca se habían conocido. Es el descubrimiento que logra María Curie de dos sustancias muy radioactivas. A la primera la llaman polonio, un elemento químico nuevo que lo llama polonio porque ella era de Polonia, era polaca. Y al segundo, es el más radioactivo de todos los elementos, lo llamó radio, por ser tan radioactivo. El radio es tan radioactivo que aquí lo he puesto, que una cierta cantidad de radio es en 1.4 millones de veces más radioactivo que la misma masa de uranio. Millones de veces, 1.4 millones de veces más radioactivo que el uranio. Eso es el radio. María Curie recibe 2 premios Nobel, el premio Nobel primero de física por el descubrimiento de la radioactividad conjuntamente con su esposo Pierre Curie y con Henri Becquerel.
Los tres reciben el premio Nobel por el descubrimiento de la radioactividad. El segundo premio Nobel lo recibe María Curie por el descubrimiento del polonio y del radio. Ese es el premio Nobel de Química. Su esposo, Pierre Curie, ya no recibe el premio Nobel porque él había fallecido, murió en un accidente saliendo del laboratorio. Bueno, llegamos ahora al año 1910 en Alemania, en Göttingen. Hay un sacerdote jesuita quien se llama Theodor Wulff. Él tiene un electroscopio, pone carga eléctrica en el electroscopio que se reparte por toda la estructura metálica y un par de láminas que reciben la carga eléctrica. Por ejemplo, ponemos carga eléctrica negativa y entonces cargas del mismo signo se repelen, las laminitas se abren. Se mantiene así cargado el electroscopio hasta que de pronto se descarga. Y este sacerdote se pregunta por qué se descarga el electroscopio. Y entonces piensa, debe ser que hay radioactividad en el ambiente, lo mismo que se descargaba el condensador de los esposos Curie y que les permitía medir la radioactividad. Debe ser que mi mesa de trabajo es radioactiva. Limpia la mesa, explora, encuentra que es independiente de la mesa de trabajo. Cuenta que debe ser entonces el laboratorio, encuentra que es independiente de esto y supone que es una radiación que proviene del planeta Tierra. La Tierra emite esa radiación, la Tierra es radioactiva y la Tierra entonces lleva a que se descargue el electroscopio. ¿Qué tan rápido se descarga? Es una medida de qué tan intensa es esa radioactividad que proviene de la Tierra. Y entonces piensa, si ubico mi electroscopio muy alto, voy a lograr evitar que se descargue el electroscopio. Y entonces se ubica en lo alto de los castillos que hay a lo largo del río Rin en Alemania. Y aquí se descarga igual el electroscopio. Y entonces piensas que viene de las paredes de estos castillos. Ellas también son radioactivas. Y entonces se le ocurre que puede ubicarse bien alto en París. Si tomamos la Torre Eiffel en París, 200 metros de altura, y pone allí en lo alto el electroscopio, mide la radioactividad que hay en el suelo y compara con lo que mide a 200 metros de altura. Él piensa, estoy ya muy distante del suelo, ya no debe descargarse el electroscopio, el efecto ya tiene que ser muy pequeñito, pero obtuvo algo que es el 64% todavía de la radiación que se tiene en el suelo. Para que eso era el mismo, él esperaba que a lo sumo fuera el 10%, pero todavía el efecto era muy grande, y esto lo publica. En la publicación de Theodor Wulff llega a Austria. Allí en Viena hay un físico que tiene un hobby. El hobby es ascender globos. Él tiene un globo que es el globo Bohemia, y entonces a él se le ocurre que puede con su globo llevar el electroscopio del sacerdote Wulff y hacer las mediciones a diversas alturas. Puede subir mucho más que 200 metros, puede subir varios kilómetros y hace las mediciones de día para comparar también con la noche. Hace mediciones de día, hace mediciones de noche, porque él piensa es que la radiación, además de venir de la Tierra, puede venir de las alturas, y venir de las alturas viene del Sol. Piensa él descubre que existe algo que llama Höhenstrahlung, eso es la radiación de las alturas. Entre más alto, mayor es la radiación. Los datos que él logra medir los tenemos acá, donde mientras vas empezando a subir hasta 1000 metros, la radiación va bajando, pero después de 1000 metros la radiación empieza a subir, y entre más sube con su globo a 5000 metros de altura, más grande, entre más sube, más grande la radiación. Es la radiación de las alturas. Esto es el nacimiento de una aventura gigantesca en la ciencia. Hacer ciencia es toda una aventura, pero ahora esta aventura se ve reforzada porque hay un fenómeno extraordinario. Esa radiación, ¿de dónde proviene? Y está llegando siempre a la Tierra y nosotros estamos inmersos en eso. Es invisible y existe en todas partes y estamos siendo afectados por esa radiación. ¿Cuál es el efecto de la radiación? Todo eso está para explorar. Y entonces se inicia una búsqueda del origen de la radiación.
Y entonces se ponen observatorios en lo más alto de las montañas, pero también en lo más profundo de los mares, o se va a lo más profundo de las cavernas para estudiar esa radiación. La radiación que viene, ¿de dónde? Victor Hess, quien es el físico que hace las mediciones desde el globo, propone parte de la radiación viene de la Tierra, otra parte viene del Sol, pero como también hay el efecto de la radiación durante la noche, debe ser que una parte de la radiación no viene ni de la Tierra ni del Sol, debe ser que viene de otro lado, y eso es entonces del universo. Y esta noticia llega hasta Chicago, en Estados Unidos, donde está el profesor Robert Millikan, y Robert Millikan reconoce esto viene del cosmos y lo llama rayos cósmicos. Y a partir de ese momento en Estados Unidos se inicia también en grande la búsqueda de la fuente de esta radiación. Robert Millikan de inmediato llama la Fuerza Aérea y llegan entonces los aviones de la Fuerza Aérea y reciben los detectores para esta radiación y se empiezan a hacer mediciones bien por lo alto. Robert Millikan es famoso. Él ha estudiado los resultados de los experimentos con el tubo de descarga, donde se encontró finalmente de qué está compuesta la electricidad. Es el corpúsculo que descubrió el físico Thomson en el laboratorio Cavendish 3 años antes de terminar el siglo XIX, en 1897. Y el corpúsculo de Thomson lo llama Robert Millikan, lo llama electrón, es el cuanto de la electricidad. La electricidad tiene esa composición, está hecha de corpúsculos. Los corpúsculos son los electrones. La corriente eléctrica es el flujo de electrones. Estudia también el efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico había resultado de estudios que había hecho en Alemania, en Karlsruhe, Heinrich Hertz, cuando él quería demostrar la existencia de las ondas electromagnéticas que partían de unas chispas para generar las chispas con un contacto entre un par de electrodos. Y él encontraba que se facilitaba la producción de las chispas si iluminaban los electrodos, con un rayo de luz proveniente del mercurio. El mercurio tiene una componente ultravioleta que es de alta energía, y esa componente es la responsable por desprender electrones de la superficie del metal. La explicación de esto la dio Albert Einstein en 1905 y fue comprobada como correcta en Chicago por el profesor Robert Millikan. En 1921 Albert Einstein recibió el premio Nobel de Física por ese descubrimiento del efecto fotoeléctrico, la explicación que dio Albert Einstein del efecto fotoeléctrico. Se descubre que llegan partículas del universo, del cosmos, y producen en la atmósfera una lluvia de partículas, que es lo que empieza a estudiar Robert Millikan. En Francia, Pierre Auger estudia también la formación de chubascos extendidos. Es Pierre Auger quien estudia chubascos extendidos. Llegan los rayos cósmicos de los lejos del cosmos y esto se abre en una lluvia de partículas que surgen en la atmósfera. La energía de los rayos cósmicos se va repartiendo en la producción de partículas en la atmósfera. Y esto llega en la superficie de la Tierra a abarcar cientos de kilómetros cuadrados cuando llega una sola partícula de los rayos cósmicos. Tal es la energía que ellas traen, que se reparte entre tantísimas partículas y abarcan un área tan grande. Esto se estudia con globos, se estudia con los aviones, se estudia también con satélites, y complementando lo que escuchamos en la charla anterior. Además, en 1957 del Sputnik de los rusos, en 1958 los Estados Unidos, en enero de 1958, lanzan su primer satélite al espacio, es el Explorer 1, que vamos a ver entonces qué descubrimientos realiza. Estos son los chubascos de partículas que se generan, partículas que vienen por parejas que se van produciendo. Vamos aprendiendo sobre partículas, estudiando los rayos cósmicos, y estos llegan hasta el suelo. Es la lluvia de partículas que recibimos. Llegamos entonces a los observatorios donde se trabaja por familias. Los estudiantes de doctorado que hacen doctorado en física nuclear estudiando
científicos pues construyen dispositivos, detectores de esa radiación, los suben en globos. El fin de semana es el fin de semana para hacer el paseo llevando globos, llevando los instrumentos para observar los rayos cósmicos, y de allí va a resultar cantidad de conocimiento. Se tienen instrumentos nuevos que se van desarrollando para detección de esa radioactividad, para detección de esa radiación de las alturas. Es una radiación ionizante que ioniza los gases, y la información de la ionización del gas permite entonces saber qué tan grande es esa radiación, y eso se estudia por todo el mundo. Se ponen electroimanes, las partículas que dejan una huella en el detector al pasar por el campo magnético de los electroimanes se curvan, porque la fuerza magnética que actúa sobre las cargas eléctricas es perpendicular a la velocidad. Se tienen cámaras de niebla donde al paso de las partículas se forman gotitas que van dejando la huella que siguen las partículas allí. Se hacen fotografías de lo que se observa con estas cámaras. Llega el momento cuando saltan chispas, si se ponen voltajes grandes entre láminas, al paso de las partículas entre las diversas láminas, aquí láminas paralelas horizontales, entre ellas hay alto voltaje. Cuando pasan las partículas de los rayos cósmicos que tienen carga eléctrica, saltan chispas, y esto se fotografía y se puede hacer así seguimiento de las trayectorias que siguen esas partículas. Pero lo más hermoso es el detector natural que tenemos en el planeta Tierra. Llegan los rayos cósmicos, se inciden en la atmósfera, y allí se producen esas lluvias de partículas. Y estas lluvias de partículas, cada una de las partículas tiene energía. Estas partículas ionizan el gas que hay en la atmósfera, el aire que hay en la atmósfera, y el aire se excita y emite luz. Y tenemos unos efectos de luminiscencia hermosísimos en la región norte del planeta Tierra y en la región sur. Lo llamamos la aurora boreal en el norte, la aurora austral en el hemisferio sur, y ocurre muy cerca de los polos, porque es por allí donde las partículas de los rayos cósmicos se cuelan al planeta Tierra. Cuando llegan en la región ecuatorial, como donde nosotros estamos ubicados, son desviados por el campo magnético de la Tierra. Cuando llegan a los polos, no hay aquí desviación, y ya lo vamos a aprender. Tienen estas bellísimas imágenes de los efectos luminosos en la atmósfera. Tenemos en el caso de la mecánica cuántica inicial, que se desarrolló una aproximación no relativista de la mecánica cuántica. Es el caso de Paul Dirac, quien busca mejor precisión, busca una mecánica cuántica que aplique también a partículas relativistas. Los electrones fácilmente se pueden acelerar hasta que alcancen, por lo reducida de su masa, hasta que alcancen velocidades cercanas a la velocidad de la luz. Son partículas relativistas, y la mecánica cuántica que se requiere para describir el comportamiento de los electrones, no en los átomos donde son lentos, pero fuera de los átomos. La mecánica cuántica que se requiere debe ser relativista. Cuando Paul Dirac hace el tratamiento relativista de la mecánica cuántica, llega a encontrar que cada partícula debe tener su antipartícula, que existen energías negativas que sí son reales y no solamente un desarrollo matemático, y que a esas energías negativas le corresponden las antipartículas a las partículas, que existe la antimateria. Y eso de la antimateria se pudo observar en los rayos cósmicos. Debido a la presencia de un campo magnético, se curvan las partículas. Entre más energía tienen, más rígidas es la traza, menos se curvan. Pasan aquí por un obstáculo, una capa de plomo, y salen con menor energía, se curvan más fácilmente. Por eso las imágenes que les he mostrado, que se asemejan al 6 de la sexta Feria Internacional de Historia, y que ahorita más adelante les muestro, son huellas de las partículas en estos detectores debido a la presencia de los campos magnéticos. Si fuera un electrón que está pasando por aquí, la curvatura sería opuesta. Si fuera un electrón, la curvatura sería la opuesta. Ellos saben que se trata de un positrón,
porque la curvatura es la que se opone a la curvatura de un electrón. Se ha descubierto la antimateria y eso se descubrió entonces con los rayos cósmicos. Un instante, es que el control remoto tiene deficiencias en la batería y entonces no quiere responder. Bueno, y después salta tremendamente. Bueno, ¿qué tenemos? Los rayos cósmicos nos permitieron descubrir la antimateria de los electrones, que son los positrones, pero de los iones, de los muones, existe antimateria. Bueno, y esto se puede encontrar en los rayos cósmicos. Lo de la antimateria es increíblemente de impacto, porque cuando la materia se encuentra con la antimateria, se aniquilan. Llega materia, se encuentra con la antimateria y se aniquilan. Y lo que queda es radiación, es energía pura. La materia tiene masa, la antimateria tiene masa, y cuando se encuentran, se aniquilan. Deja de existir la masa. Lo que queda es lo que es la masa, energía. Es la famosísima relación entre masa y energía que encontró Albert Einstein, que publicó en 1905, E igual mc al cuadrado. Eso vale para la materia y vale también para la antimateria. Y cuando se encuentra materia y antimateria, toda la energía que está en la masa de la materia y antimateria queda como radiación, como energía libre. Póntira, piensa, debe ser que existe, además de positrones, la antipartícula del electrón, que si hay átomos, hay antiátomos, que si hay planetas, debería haber antiplanetas, si hay estrellas, debe haber antiestrellas, si hay galaxias, antigalaxias, y si hay un universo, de pronto un antiuniverso, un universo que tiene antimateria. Y si se encuentran, se aniquilan. El encuentro de una galaxia con una antigalaxia llevaría a que se aniquilen las dos, y esto llevaría a una explosión, un cataclismo cósmico gigantesco. Ustedes recordarán, de pronto habrán conocido la obra de Ángeles y Demonios de Dan Brown, donde la idea es tomar del laboratorio CERN un cubito de antimateria y llevar un cubito de antimateria. Un instante, ya, no, un cubito de antimateria, y entonces encontrar ese cubito de antimateria, reunirlo con un cubito de materia, apenas un pequeño cubito, y la energía que se libera es tan gigantesca que se puede destruir todo el Vaticano, no solamente una región pequeñita dentro del Vaticano, sino el Vaticano entero. Esa es la obra de Dan Brown, que es completamente cierto. Si se reúne un cubito pequeñito de antimateria con un cubito de materia, la energía que se libera es suficiente para destruir Roma entera. Es cierto. Lo que pasa en esa obra, lo que es fantasía, es que en el laboratorio CERN en Ginebra, en Suiza, no hay un cubito de antimateria, porque no hay todavía la posibilidad de generar tanta antimateria. No alcanzaría todo el tiempo que lleva existiendo el universo, 13.800 millones de años, no alcanzan para producir un cubito de antimateria. Se logra apenas unas pocas partículas de antimateria. Se logra 10 a la 11 antiprotones. 10 a la 11 son 100.000 millones de antiprotones. Se pueden reunir un paquetico de 100.000 millones de antiprotones, pero eso está muy lejos de darnos un cubito de antimateria. Un cubito es del orden de 10 a la 23 antiprotones que deberían existir. Lo conocemos del número de Avogadro, 10 a la 23 moléculas en un mol, 10 a la 23, y se logra 10 a la 11. Nos falta todavía un factor de 10 a la 12 partículas para llegar a lo que sería un cubito. Nos falta 1 millón de millones de partículas todavía para lograr alcanzar ese cubito de antimateria. Por eso no funciona la obra de Dan Brown, es fantasía, porque no existe ese cubito. Pero si llegara a reunirse la antimateria con la materia, se aniquila la totalidad de lo que está en ese cubito. Eso no es una explosión nuclear
de las armas nucleares de hoy en día. Para tener claridad sobre esto, cuando hablamos de las armas convencionales en una bomba convencional, se liberan energías del orden de las energías que hay en un átomo, entre el núcleo atómico y los electrones. Es el orden de electronvoltios. Cuando hablamos de la energía que se libera del núcleo atómico, estamos hablando de millones de electronvoltios. 1 millón de veces mayor la energía de una explosión nuclear que la de una arma convencional. 1 millón de veces. Pero aquí esto es muchísimo más grande, porque la explosión nuclear es apenas 1/1000º de la masa que contribuye a la energía que se libera, porque no es la totalidad de la masa del núcleo atómico que se libera como energía, sino apenas lo que corresponde a la energía de enlace entre las partículas que forman el núcleo, y eso es apenas 1/1000º de toda la masa del núcleo. Esas grandes explosiones de esas bombas que hemos visto y que hemos recordado ahora con la película de Robert Oppenheimer, Francis Robert Oppenheimer, que hemos recordado de ellos. Eso es apenas 1/1000º de lo que se lograría aniquilando materia y antimateria. En la charla anterior nos contaron de Star Trek, de la nave espacial Enterprise. Esa es movida, acelerada por energía que se libera de la aniquilación de materia y antimateria. También es fantasía, es una serie de ciencia ficción, la nave Enterprise. Y la fuente de energía que ellos utilizan es la aniquilación de materia y antimateria. Bueno, solo como para ilustrar brevemente, tenemos mediciones que se han hecho en lo más alto de los Andes con emisiones nucleares. Aquí se descubrieron partículas de los rayos cósmicos haciendo exposiciones de las emisiones nucleares allá en lo alto del monte Chacaltaya. Para finalizar, quiero hacer referencia al descubrimiento de las bandas de radiación Van Allen en los alrededores de la Tierra, que es debido al campo magnético que tiene la Tierra cuando llegan los rayos cósmicos, son atrapados en ese cinturón de radiación. Esto fue logrado por el Explorer I, donde los directores del proyecto era el astrónomo Pickering, James Van Allen, el físico que descubrió esas bandas de radiación, y Wernher von Braun, que es el personaje que construía los cohetes para poder poner los satélites en órbita. Quiero completar, porque ya se nos acabó el tiempo, quiero completar la charla con un pensamiento interesante que hace relación también con la charla que tuvimos ayer por la tarde a las 5 de la tarde, donde hubo unas reflexiones interesantes de Gabriel Silva. Muy interesante, donde él nos advertía que cuando recibimos ideas debemos ser muy cuidadosos, porque las ideas se pueden utilizar para el bien o para el mal. Y aquí entonces, con ese conocimiento que se ha adquirido sobre la materia, sobre la energía que se puede liberar de los núcleos atómicos, quiero llegar entonces, perdón, que hay una dificultad con el control remoto, y entonces quiero dar fin a la charla, pero para llegar aquí, entonces los resultados de todo lo que se ha hecho en el laboratorio CERN, los grandes anillos colisionadores de partículas donde se reúnen protones y colisionan para producir nuevas partículas. En el Fermilab se colisionaba protones y antiprotones y se producía la aniquilación de protones y antiprotones, y de ahí resultaban nuevas partículas. Hoy tenemos el conocimiento de todas las partículas constituyentes de la masa de la materia que nosotros conocemos usualmente, la materia visible. Hoy conocemos la existencia de materia oscura, pero no conocemos de qué está compuesta. Ese es conocimiento que todavía nos falta. Hoy conocemos las partículas elementales constituyentes de toda la materia visible, los quarks y los leptones, y entendemos las fuerzas como
un fenómeno cuántico de interacción entre partículas que intercambian partículas mediadoras de las fuerzas que conocemos, de la fuerza fuerte que liga las partículas en el núcleo atómico, de la fuerza débil que es la responsable por los decaimientos radioactivos. Y conocemos también los fotones, la partícula mediadora de la interacción electromagnética. Las fuerzas las podemos entender de esta forma. Este es el conocimiento que tenemos, y además la existencia de lo que llamaron la partícula de Dios, el bosón de Higgs, que es una excitación del campo de Higgs, donde se imagina uno que todas las partículas no tienen masa, pero si las ponemos en el campo de Higgs, adquieren energía, y esa energía la observamos nosotros como la masa de las partículas. La masa resulta de la excitación de las partículas en el campo de Higgs, y si existe el campo de Higgs, el campo se puede excitar, y el cuánto de ese campo es la excitación del campo de Higgs, es el bosón de Higgs. Todo esto tiene aplicaciones tremendas en la medicina nuclear que utilizamos para el diagnóstico, la gamografía, la tomografía axial computarizada, la tomografía que permite hacer radiografías alrededor del paciente, y eso es lo que nos da una secuencia de radiografías cuando el paciente es irradiado por los rayos X a todo su alrededor, y se toma una secuencia de radiografías que permite reconstruir el interior del cuerpo humano. Es el TAC, pero también utilizamos la aniquilación de materia y antimateria para hacer diagnóstico en la medicina, insertando en el interior del cuerpo humano emisores de antimateria, de positrones que se van a aniquilar con los electrones que tenemos en el cuerpo, y se emiten entonces fotones en direcciones opuestas. A eso se le llama PET, la Positron Emission Tomography. Y tenemos entonces el tratamiento, no solamente el diagnóstico, sino también la radioterapia con aceleradores de partículas. Se logra acelerar electrones que frenados emiten fotones, y los fotones inciden sobre un tumor que tenga el paciente, y eso es la radioterapia. Finalmente, ahora sí, espero llegar al final, si me lo permite este control remoto. 6 de agosto y 9 de agosto del año 1945, las explosiones de las bombas en Hiroshima y Nagasaki. Es la utilización del conocimiento que se alcanzó sobre el núcleo atómico que llevó a que, rompiendo núcleos, haciendo fisión de núcleos atómicos, se logra liberar energía mucho mayor que lo que conocíamos de explosiones que resultan de las energías que hay en el átomo, en la interacción entre núcleos y electrones. Es 1 millón de veces más pequeña esa energía. Lo que fue Hiroshima y Nagasaki es la destrucción con una sola bomba de una ciudad entera. El líder de este proyecto, quien lo dirigió y que lo hemos visto en la película, Robert Oppenheimer, es el personaje, el director del proyecto, y que vimos entonces en la película muy bien interpretado. Él nos dice, impactadísimo: Dios mío, ¿qué hemos hecho? Me convertí en la muerte, en destructor de mundos. Los científicos que trabajaron en esto nunca tuvieron la intención de destruir a la humanidad. Ellos querían explorar por curiosidad, la curiosidad de lo que motiva la exploración científica. Ellos querían conocer cómo se desarrolla una explosión nuclear, cómo es el funcionamiento de esto. Ellos querían explorar la naturaleza en ese nivel de los núcleos atómicos, pero no era el propósito hacer bombas para lanzarlas sobre la gente civil, sobre la gente común y corriente. No era la intención destruir a los humanos, pero sí. El más joven de los científicos que participó en ese proyecto fue Richard Feynman. Y Richard Feynman estaba convencido, como todos los demás que participaron en ese proyecto de los Álamos, después de ver la demostración de poder al terminar esa Segunda Guerra Mundial con estas bombas lanzadas sobre el Japón,
la humanidad. Y esto va a ocurrir. Es que la humanidad va a llegar a eso. El fin de la humanidad está muy próximo. Ellos pensaron que esto va a ocurrir en cuestión de meses o de un par de años. No pensaron que la humanidad se iba a acostumbrar a vivir con el peligro e ignorarlo cuando el peligro está presente y cada vez es mayor y mayor, porque mayor es el número de armas nucleares que hay en el mundo, mayor es la cantidad de países que pueden acceder a estas armas, mayor es la falta de control sobre esto, el peligro por gobiernos autoritarios que en cualquier momento pueden hacer barbaridades y hacer uso de esas bombas. Richard Feynman nos menciona entonces en un artículo que él escribió sobre el valor fundamental de la ciencia, donde él piensa si la ciencia lleva al mal, si la ciencia es buena o si la ciencia es mala, donde se hace estas preguntas, donde estudia cómo el propósito de la ciencia no es llegar a hacer el mal. Él se pregunta esto: a todo ser humano le son dadas las llaves del cielo. Las mismas llaves abren las puertas del infierno. Eso es. Si nosotros no somos cuidadosos, no hemos recibido las llaves del conocimiento, y si abrimos las puertas equivocadas, pueden resultar ser las puertas del infierno. Y si entramos al infierno, ¿será que podemos salir de ese infierno? Tremendo. Eso es lo que nos decía ayer el doctor Gabriel Silva. Tenemos que ser muy cuidadosos cuando escuchamos ideas novedosas. Pensar a dónde nos va a llevar esto. Y las ideas no mueren, las ideas, lo aprendimos ayer, pueden desaparecer por un tiempo, pero vuelven a surgir luego otra vez. Las ideas pueden ir evolucionando y pueden surgir en diversas formas otra vez. Se van renovando también, pero las ideas pueden llevarnos al mal. Este es todo un tema para reflexionar, y esto vale no solamente para las armas nucleares, vale para todo nuestro comportamiento en la vida diaria, en lo cotidiano. Tenemos las llaves del cielo y podemos abrir las puertas del cielo, pero también podemos abrir las puertas del infierno si nos equivocamos. Para que tengamos cuidado. Bueno, eso es. Muchas gracias. Viva voz, ¿me escucha? Bueno, muy agradecido. Creo que es un tema interesantísimo, se nos queda corto el tiempo. Quiero que hagan unas preguntas, ojalá las más posibles, para que Bernardo nos pueda explicar las inquietudes que tengamos. ¿Quién tiene alguna pregunta? Por favor. ¿Tenemos micrófono? Bueno, entonces, a viva voz, por favor. Profesor, gracias. Muy interesante ver el punto evolutivo de cómo han avanzado la física. Mi pregunta es, ¿cuál es la gran pregunta, las grandes preguntas que vos están haciendo, en la física? Que he entendido lo que usted dice, el tema de investigación de la materia, la materia oscura, pero ¿cuáles son esas grandes preguntas que a dónde cree usted que va a dirigir esa evolución? Bueno, en el mundo de la física de altas energías, el mundo de las partículas, el campo de investigación más actual es de qué está hecha de qué está compuesta la materia oscura. La antimateria lo sabemos, porque eso es parte de la materia visible, electrones, positrones, cada una de las partículas elementales constituyentes de la materia tiene su antipartícula. Todo perfectamente conocido, pero la materia oscura es diferente. La materia oscura no presenta las interacciones de la materia visible, no participa de la interacción electromagnética, eso la hace oscura.
no participa de radiación que incida sobre ella y la pueda reflejar. Entonces, ella no participa de interacción electromagnética, no participa de la interacción fuerte, que es la que liga los núcleos, a los constituyentes de los núcleos, protones y neutrones en el interior del núcleo, no participa de la interacción débil, suponemos eso, solamente participa de la gravitacional y nada más. Y se aprendió sobre esa materia oscura, principalmente con el trabajo de una de las grandes científicas que tampoco fue reconocida su labor, se llamaba Vera Rubin. Ella igualmente murió antes de que les asignaran un premio Nobel, como le pasó a Borges, como le pasó a Stephen Hawking. Vera Rubin es un caso así que merecía el premio Nobel sobradamente. Ella, estudiando la rotación de las galaxias, se dio cuenta que están en rotación las estrellas de la periferia con una rapidez increíblemente grande. Entre más rápido sea la rotación, mayor tiene que ser la fuerza centrípeta que exista para mantenerlas en esa trayectoria dando vueltas así de rápido como se observa. ¿Y de dónde viene esa fuerza? De la atracción gravitacional de las estrellas que están en el interior de la galaxia. Pero no se ve esa materia. Hay una fuerza allí que supera la fuerza de atracción gravitacional de todas las estrellas, 200.000 millones de estrellas que haya en la galaxia. Y ahí está que la fuerza está presente y esos 200.000 millones de estrellas no alcanzan. Tendría que ser muchísimo más. Y entonces reconoció que debe ser que en la galaxia hay una materia que no vemos, que es la materia oscura, y que es la responsable por esa rapidez tan grande que presentan todas las galaxias. Las galaxias están de pronto encapsuladas en una cantidad gigantesca de materia oscura que puede establecer comunicación entre una y otra galaxia, pero no sabemos de qué está hecha. Ese es un misterio completamente, es toda un área de exploración nueva. Hoy nosotros conocemos que el universo está en expansión, que la expansión es acelerada y la causa de esa aceleración de la expansión, que la expansión es cada vez más rápida, lo llamamos energía oscura. Energía oscura es entonces el ente en el universo responsable porque la expansión del universo es cada vez más rápida. No sabemos nada sobre la energía oscura, excepto que causa la expansión del universo. Eso es saber muy poquito. Es como un nombre, energía oscura, que se le da al fenómeno de que la expansión es acelerada. Pero se hace cuenta que el 75% de todo lo que existe en el universo es la energía oscura. El 25% que queda del universo, 20%, es la materia oscura y 5% somos nosotros. Tal que lo que sabemos nosotros del universo es apenas muy poquitico. Todo lo que nosotros hace 20 años pensábamos que ya conocíamos del universo, que ya conocíamos las partículas elementales, que descubrimos los quarks, que descubrimos el bosón de Higgs y estábamos contentísimos porque ya sabemos mucho sobre el universo. ¿Qué pasó? Ahora nos damos cuenta que apenas conocemos todo sobre el 5% del universo, que hay un 20% que es desconocido y que es la materia oscura y no sabemos de qué está hecha, y que hay un 75% que es la energía oscura y que no sabemos de qué está hecha. Desconocemos mucho. Y eso es parte de nuestra educación. Otra pregunta. Doctor, buenas tardes. Yo quisiera saber cómo se acaba la radiación. Estos accidentes en Chernobyl y después en Fukushima, ¿qué acaba con esa radiación? ¿Cómo la podemos acabar? Bueno, la radiación proviene de los núcleos atómicos y los núcleos, cada núcleo está compuesto pues de partículas. Se emite radiación a partir de estas partículas. Uno toma una muestra, digamos de 100 partículas, y después de un cierto tiempo la mitad de ellas ha emitido radiación. Ya no nos queda sino la mitad, porque la otra mitad ya hizo su tarea de emitir radiación, y de pronto ese tiempo es de un año. Al cabo de un año ya no nos queda sino
50 partículas y empezamos con 100. Al cabo del siguiente año ya no nos quedan sino 25, al año siguiente ya no nos quedan sino 12, al año siguiente nos quedan 6, al año siguiente nos quedan 3, las otras ya emitieron la radiación. Y después así de muchos periodos, de varios periodos, ya no nos queda nada, ya todas emitieron la radiación y ahí se acabó. El problema está en que ese tiempo no es de un año. ¿Qué tal que ese tiempo sea de 50.000 años? Entonces, después de 50.000 años, la mitad de la muestra ya emitió la radiación. A los siguientes 50.000 años nos queda todavía la mitad de la mitad. Y los otros 50.000 años y todavía nos queda algo. Y entonces fíjense que eso puede tomar mucho tiempo, pero se va acabando así porque las partículas emitieron la radiación y listo, ya no emiten más radiación, excepto si esa radiación es tal que lo que queda después de emitir esa radiación también es radioactivo. Entonces se inicia un nuevo proceso para esas otras partículas y entonces se va prolongando así la vida de radioactividad de estas partículas. El tiempo de vida medio entonces puede llevar a que haya en realidad una secuencia de procesos radioactivos que van a hacer que el tiempo de vida sea mayor. ¿Cuánto tiempo hay que esperar? Bueno, para los desechos radioactivos de los reactores nucleares se hacen cuentas del orden de 10.000 años. Pero eso es para que la mitad de los desechos dejen de emitir la radiación. Y entonces otra vez otros 10.000 años y luego otros 10.000 y otros 3.000 hasta que se nos acaben esos núcleos. Y de esos núcleos radioactivos eso toma mucho tiempo. Así es también en Chernobyl, eso va a tomar mucho tiempo, muchos miles de años hasta que podamos decir esto ya no emite radiación. Estamos hablando del orden de muchos miles de años. No se va acabando así nomás, pero cada vez es menor la emisión, porque cada vez son menos las partículas que están emitiendo esa radiación. Otra pregunta. Profesor, muchas gracias por su exposición. Fantástico. Yo me quiero ir a otro extremo y es, yo quisiera saber cuál es su concepto desde la física cuántica de la homeopatía. Definitivamente, pues, los que practicamos la homeopatía vemos mejoría y vemos clínica diferente en los pacientes. Y una de las explicaciones de cómo funciona la homeopatía diferente al placebo es a través de explicaciones que para los mortales es difícil de comprender, que es a través de la física cuántica. Yo quisiera saber, desde su saber, ¿qué concepto le puede usted le merece la homeopatía? Es difícil, yo sé que es complejo. Ese tema es difícil, verdaderamente difícil. Para que algo quede claro hay que poder hacer mediciones claras. Y entonces esto no es tan simple poder dar una respuesta así. Y honestamente yo le digo, de ese tema yo he tomado siempre cierta distancia, porque una cosa es el comportamiento cuántico de las partículas como las conocemos cuando tenemos un preparado radioactivo, una fuente pequeña donde se emiten partículas que algunas de ellas resultan porque unos componentes de esas sustancias son radioactivos, emitiendo partículas alfa, por ejemplo. Esas partículas pueden hacer una gracia que nosotros, los grandes, los personajes macro, estamos diciendo los seres humanos normales, que tenemos volumen grande, que no somos unas partículas, nosotros no podemos hacer la gracia de pasar a través de una pared, que sí lo pueden hacer las partículas alfa, que pueden tunelar la barrera que mantiene ligadas a esas partículas dentro del núcleo atómico, y ellas, sin tener la energía, pueden atravesar la barrera que las mantiene allí ligadas. Esa es la barrera de las interacciones nucleares, y ellas pueden atravesar esa barrera y estar en el exterior. Eso lo puede hacer una partícula porque tiene un comportamiento cuántico donde existe una dualidad entre corpúsculo y onda.
y donde hemos aprendido que en ese mundo cuántico ocurren procesos que nosotros no podemos predecir en forma determinística, sino que son procesos apenas probabilísticos, que nosotros apenas podemos, a través de muchas mediciones, llegar a concluir con qué probabilidad va a ocurrir tal fenómeno. La mecánica cuántica solo nos habla de probabilidades de procesos que ocurren entre las partículas subatómicas, más pequeñas que un átomo. No entre átomos, sino más bien entre partículas subatómicas, como esas partículas alfa que logran atravesar una barrera y que nosotros no podemos hacer. Entonces hay un comportamiento del mundo cuántico, de ese mundo al interior de la materia, que es bien diferente al nuestro. Y entonces, ¿qué puedo decir? Que nuestro mundo macro grande, pues sí, es un mundo que está compuesto de las partículas, y si las partículas pueden hacer cierta gracia, como hacer un tunelamiento, bueno, esas partículas lo pueden hacer, pero nosotros no podremos. Que partículas estén en una sustancia que sean utilizadas para un tratamiento médico, sí, eso es la medicina nuclear, que es algo que está establecido. Que quise darles algunos ejemplos y no podía pasar suficientemente en forma clara las imágenes, que son tratamientos que surgen del conocimiento que tenemos de las partículas. Pero eso no es el tratamiento homeopático del que está hablando, eso es algo diferente. Y de ese tratamiento, qué pena si yo no le tengo respuesta. Bueno, no es el único. Pero sí genera cambios clínicos interesantes. Sí, pero que tienen que estudiar cuál es la causa de eso, sí. Y que asignárselo simplemente a la física cuántica, eso es un poquito superficial. Quedan dos preguntas. Doctor, muchas gracias. Tengo una pregunta fácil y sencilla. ¿Cuándo cree usted que la humanidad pueda tener control sobre la energía? Y cuando podemos tener energía, digamos, gratis o digamos ilimitada. ¿Usted nos ve que en este siglo se nos demoraron más de un siglo o lo ve ya que es un tema de 20 años, como muchas personas dicen, o de 50, porque eso mejoraría, digamos, mucho los problemas de cambio climático, etc. A ver, lo que en cuestión del tema de energía, contribución de la física, los avances, principalmente de la física nuclear, pues están los reactores nucleares, que son reactores de fisión, donde la tecnología se conoce, la tecnología se domina, así sea que resultan desechos radioactivos que implican un tratamiento adecuado de esos desechos, pero que en principio es todo controlable y que ya se domina, y en el mundo se están construyendo cada vez más y más reactores nucleares que uno dice, para las próximas generaciones les va a quedar todo un problema. Pero se dice que esto va a ir los desechos muy bien empacaditos, así que ellos no se van a ver tan afectados, pero sí se van a ver afectados. Es que esto hay que guardarlo por 50.000 años. Y entonces, ¿quién puede tener seguridad que el empaque es bueno después de un siglo, de 2 siglos, de los 100.000 años, o si son 50.000 años? Esto es entonces algo dudoso, pero de todos modos se está haciendo. Es un tema que uno debería explorar. Pero el otro tema es el de poder liberar energía del interior del núcleo atómico, fusionando núcleos livianos, fusionando núcleos de hidrógeno para producir núcleos de helio. Eso libera energía también, y ese es un proceso mucho más eficiente que el de romper núcleos de uranio para producir 2 núcleos de masa intermedia. Allí se libera energía, pero es mucho más lo que se libera en la fusión nuclear. Pero eso está lejos, porque para hacer la fusión nuclear se requiere tener las temperaturas que hay en el Sol,
Y para eso entonces hay que construir una máquina que le permita tener esas temperaturas. Y esto no es tan sencillo, son los tokamaks. Hay también otra forma de producir en suficiente temperatura para lograr la fusión nuclear, porque es que los núcleos son positivos y se repelen al acercarlos. Hay que tener una temperatura muy alta para lograr acercarlos lo suficiente y superar esa fuerza de repulsión entre esos núcleos que se repelen unos con otros. Una forma es con una explosión nuclear, donde uno produce la suficiente temperatura rompiendo núcleos. Es decir, una bomba de fisión nuclear va a producir entonces las condiciones de energía requeridas para poder fusionar. Y esa es entonces la bomba de hidrógeno. Pero hacer eso, que no sea una explosión, sino en un volumen pequeño, que eso sea controlado. Yo recuerdo que decían por allá, en el siglo XX, en los años 80, lo vamos a lograr y vamos a tener la fusión nuclear ya funcionando. Y llegamos a los años 80 y nos dicen, bueno, no, es que eso será como para el 2000. Y llegamos al 2000 y todavía no lo tenemos. Y hacen anuncios todavía de que ya se logró alcanzar ese nivel donde la inversión de energía es un poquito menor que la energía que se libera, donde la cosa se vuelve rentable, donde la entrada de energía es más pequeña que la energía que se libera, que ya se alcanzó ese momento, pero no es cierto, para nada. Allí hay más bien una competencia entre Estados Unidos y China, y son anuncios que no están dando la información completa, porque a través de una instalación de fusión nuclear con rayos láser se está reuniendo suficiente energía para alcanzar la temperatura suficiente para en una ínfima esferita producir un aumento de temperatura tal que la cubierta de la esferita pequeña se evapore simultáneamente por todos los lados igual, y entonces haya materia que sea expulsada por esa pequeña esferita simultáneamente de todos los lados hacia el exterior, y por conservación de momento hay una reacción al interior, y cuando hay la reacción al interior se compacta toda la materia que está en la esferita y se alcanza la temperatura adecuada y se produce la fusión nuclear en una ínfima esferita. Y entonces después de eso se liberó el quinto de energía, pero entonces ahora tiene que venir la siguiente esferita y luego la siguiente y la siguiente. Se ha hecho con esferitas individuales. Y lo que nos están contando es que esa energía que llevó a que se evaporara la capa externa de la esferita y se produjera entonces el compactamiento del interior de la esferita, la energía que pusimos allí es entonces menor que la que se liberó por la fusión nuclear. Eso es lo que nos dicen, pero no nos contaron que para que se alcanzara esa evaporación de la capa exterior de la esferita había que poner una energía gigantesca que viene de las instalaciones de rayos láser, que es muy superior a la energía que se liberó de la esferita. De tal forma que no se tiene toda la información. ¿Podría ser más fácil o más difícil? No, se trata de reducir el volumen de la materia, porque cuando uno compacta sube la temperatura. Ahí da igual que esté en la Tierra o esté en el espacio. Pero le puedo contar esto. Lo que yo encuentro increíble es que nosotros estemos diseñando una máquina aquí en la Tierra para hacer con condiciones increíblemente pobres el proceso que está ocurriendo en forma gigantesca en el Sol. Porque el planeta Tierra es ínfimo, es apenas un píxel del Sol. Y nosotros aquí queremos poner una máquina que compita con el Sol. ¿Qué sentido tiene eso? Si la Tierra está recibiendo la radiación del Sol y un día de radiación del Sol alcanza para 10.000 días de consumo de energía de todos los países del mundo, si sumamos toda esa energía. Está la cantidad de energía del Sol que le llega a la Tierra, porque ¿qué sentido tiene que nosotros compitamos con el Sol poniendo en la Tierra una instalación que pretenda hacer lo que ya el Sol está haciendo y nos lo está ofreciendo gratis, bien repartidito, bien repartido sobre el planeta Tierra? Casi para mí el futuro de la humanidad no está en energía nuclear, ni de
visión